Hola, hola, buenas tardes amigos y amigas, esto es Capitalismo Revolucionario, soy Sebastián Izquierdo y a raíz de la columna que escribí para nuestro medio online que tenemos ahora, uno nuevo que se llama Letras Libertarias, a todo esto suscríbanse a través de la página de Facebook, vayan a nuestra página letraslibertarias.com y lean las columnas que estamos haciendo con otros miembros de Capitalismo Revolucionario y gente que no es del movimiento pero que también está dentro de lo que podríamos llamar el capitalismo anti-postmoderno. Complejo el nombre, capitalismo anti-postmoderno. Bien, me pidieron muchas personas que leyeron la columna, me dijeron, oye, tenéis que entrar más profundo en lo que es la interseccionalidad y explicarla. Y yo estaba pensando escribir una columna al respecto, pero parece que voy a necesitar el uso de mis manos para explicar de forma adecuada lo que es la interseccionalidad. La interseccionalidad surge como una variante gringa del feminismo postmoderno. Es una ideología que se desarrolla en Estados Unidos, en las esferas de los estudios de género, de las feministas más radicales, a mediados de los años 80. Se comienzan esas reuniones, así como los liberales se juntan en la Mont Pelerin, o los socialistas se juntan en el Foro Sao Paulo. Se empezaron a juntar estas mujeres, no tiene un nombre específico, pero se empezaron a juntar estas señoritas a discutir lo que era la interseccionalidad. Vamos a explicar qué es lo que es la interseccionalidad. Básicamente sería como la ciencia social que explica cuán víctima o victimario eres a nivel histórico en una dada sociedad. Bien, primero que nada hay que partir entendiendo que a finales de los años 60 y principios de los años 70, el Partido Demócrata deja de lado el asunto de las razas, porque había sido muy pro blanco y muy anti negro, había sido el partido que apoyaba las movidas más racistas en Estados Unidos. Ya lo habíamos visto eso en un video sobre el racismo, sobre cómo el racismo viene de la izquierda, al posicionarse como un partido antirracista, de pronto se da vuelta completamente de ser el partido racista a ser el antirracista. La gente racista se pasa a la derecha, no porque la derecha apoye sus políticas racistas, sino porque el antirracismo puede ser tan nefasto como el racismo. El antirracismo me refiero en el sentido de tomar políticas públicas que impidan que alguien sea racista, que obliguen a contratar negros, que prohíban tener, por ejemplo, bares solo para blancos, etcétera, ¿vale? Entonces, como el Partido Demócrata pasó de ser el que apoyaba esas políticas de segregación, pasó a ser el que se oponía usando incluso la fuerza del Estado para impedirla. Los racistas se pasaron al Partido Republicano, que prefería proponer la espontaneidad respecto a este tema. Es decir, que la gente se vaya asimilando y acomodando como se va llevando en la vida, según como le va apareciendo, sin imponer nada del Estado, ni la segregación ni la integración. En ese sentido, cambia el discurso del Partido Demócrata y tienen que desarrollar un nuevo concepto de justicia social. Su concepto de justicia social previo era el típico concepto socialista que dice que la justicia social es la desigualdad mínima, ¿no es cierto? ¿Cuántos tienen más, cuántos tienen menos? Que sean parecidos. Es decir, una visión materialista de la justicia social. Y lo que pasan es hacer una visión identitaria de la justicia social, identitaria en el sentido del multirracialismo y el multiculturalismo forzado. Ya, ojo, yo no estoy contra el multiculturalismo ni contra el multirracialismo, estoy contra el multiculturalismo y el multirracialismo forzado, al igual como estoy contra el uniculturalismo y el uniracialismo forzado, ¿vale? Dentro de este nuevo esquema de lo que va a ser la justicia social para el Partido Demócrata, surge la idea de que para que una institución sea justa, tiene que representar dentro de todos los niveles de su organización a todas las distintas razas en proporción exacta a su repartición en la población normal. Es decir, que si una empresa tiene 100 trabajadores y el 13% de la población americana son negros, una empresa que no es racista tiene que tener 13% de negros entre sus trabajadores. Si tiene más, es racista contra los blancos. Si tiene menos, es racista contra los negros. Ese es el relato, ¿vale? Y eso en todos los niveles, es decir, en la gerencia, administración, los capataces, los obreros, secretarias, etcétera, todo. Y luego, binario, mujer y hombre. La misma repartición entre mujer y hombre, ¿vale?
Bien, esas son las dos cosas. Lo que hace la ciencia, comillas, de la interseccionalidad es que le da una complejidad a esto, quiere imprimir una complejidad prácticamente infinita. Bien, como todas las teorías postmodernas, la interseccionalidad es una que viene de esta metida de juguera que hacís con Marx, Engels, Nietzsche, Heidegger, Lacan, Laclau, Derrida y por ahí se me olvida uno, o un par, pero me entienden, ¿ya? En esa juguera salen muchas cosas, muchas teorías. La ideología de género, que es un producto más bien europeo, que influye también en la interseccionalidad. La interseccionalidad, que es un producto griego. El indigenismo, que es un producto latinoamericano, que es un reenjuague del indigenismo previo, que era el indigenismo marxista clásico, que se basaba en las condiciones materiales, y el indigenismo posmo se va a basar en las condiciones culturales. Bien, ¿qué es lo que plantea entonces la interseccionalidad? Lo que plantea la interseccionalidad no es la negación del capitalismo, no quiere que todos tengan igual condiciones materiales. Lo que plantea es que dentro de un dado segmento específico o clase de la población, con cierto nivel de condiciones materiales y con cierto nivel de condiciones culturales, tiene que existir una representación equitativa, exacta, de la representación total de todas las intersecciones. Ya nombramos dos: raza y sexo. Ahora vamos a incluir género, que son cientos, porque entra la ideología de género. Hay que incluir religión, etc. Bien, dado ese entramado, ¿no es cierto?, se establece que existen ciertas injusticias estructurales que son de origen histórico. ¿A qué se refieren con injusticias estructurales de origen histórico? Por ejemplo, van a decir, el 1% más rico está compuesto en un 90% por hombres blancos heterosexuales. Eso significa que como los hombres blancos heterosexuales no son el 90% de la población, eso es una evidencia de que vivimos en una sociedad patriarcal que oprime a todo lo que no sea un hombre blanco heterosexual. ¿Vale? ¿Se entiende? Esa primera parte espero que sí, porque vamos a seguir. Entonces, estratifica y dice, vale, si la mayor cantidad de los obreros son negros, entonces hay el más oprimido es el negro. Y el más privilegiado es el blanco. Y no debería ser así, según ellos. Entonces ordena la sociedad de manera que dicen, si no es todo igual, hay unos que están arriba que están ejerciendo presión sobre los que están abajo y los que están arriba son privilegiados. ¿En qué redunda eso? Eso redunda en la interacción humana en la que las personas que, por ejemplo, nacen blancas, por muy pobres que nazcan, es más posible para ellas acceder a los círculos de los ricos y por lo tanto participar de esa riqueza. Eso es lo que se plantea, lo cual no es tan falso, ¿vale? Tampoco es tan cierto, no es un absoluto, es una parte de un montón de cosas que hacen las interacciones sociales infinitamente complejas. Lo que lleva a todo esto es un estudio psicológico que se hizo, del cual hay muchas refutaciones importantes, sobre todo la del profesor Peterson, que hemos estado subtitulando aquí, está en inglés, pero si la quieren buscar, la refutación de este estudio, que es el unconscious bias, el sesgo subconsciente, o sea, inconsciente. Él refuta la teoría de los sesgos inconscientes no a nivel de decir que no existan, sino a nivel de que no existe una forma práctica ni de combatirlo, y tampoco se puede probar de que sean necesariamente negativos. ¿Qué son los sesgos inconscientes? Los sesgos inconscientes es que si yo te presento a ti 100 fotos de hombres de distintas razas, tú vas a sentirte más seguro en tus respuestas frente a las imágenes. Tus respuestas van a tener un mayor nivel de seguridad cuando te enfrentas a personas de tu misma raza que a personas de otra raza. Y eso es inconsciente, porque tú no necesariamente eres racista en un sentido consciente. Ellos dicen que todo el mundo es racista, pero lo plantean desde un sentido subconsciente. Entonces dicen, ellos explican esto, en vez de explicarlo por una cuestión biológica natural de que las personas nos sentimos más cómodas con aquellos que se parecen más a nosotros, como nos sentimos más cómodos en familia que con extraños, etc. ¿Cómo plantean ellos esto? Lo plantean, lo intentan explicar a nivel histórico. Entonces tienen que contar un cuento, una historia ficticia,
en la que los blancos son siempre los más malos, que se han dedicado durante toda la historia de la humanidad a oprimir al resto de la raza, al resto de los pueblos. Los hombres blancos oprimen a las mujeres, a los gays, a los negros, a los no sé qué, a los árabes, lo cual es falso. Por poner un solo ejemplo, los blancos estuvieron siendo esclavizados y masacrados por los árabes durante 900 años. Y no existe ningún sesgo inconsciente derivado de eso, de que los árabes sean los privilegiados. No vemos que los árabes sean los privilegiados en la sociedad occidental, a pesar de pasar 900 años esclavizando a los blancos. Por lo tanto, de ahí se deriva que no necesariamente el hecho de que hayan habido negros esclavos hace que los blancos sean privilegiados en la sociedad occidental necesariamente por eso. Entonces, vamos de vuelta a la interseccionalidad. Tú tienes una cantidad de cosas que hacen intersección y que generan tu personalidad social. Entonces se define la identidad social, se separa de la identidad real. Para la interseccionalidad, que acepta completamente la teoría de género, tu identidad real, interior, la defines tú a tu antojo. Es un producto totalmente arbitrario de tu subjetividad. Y la identidad social la definen todos los demás a nivel subjetivo y arbitrario, es decir, te la imponen. Entonces, y de ahí eso de que si tú eres blanco, aunque hayas sido pobre, igual eres privilegiado por el solo hecho de ser blanco, porque hay en blancos ricos. Porque, según ellos, tu identidad social impuesta por el resto te hace blanco. Incluso si tú eres un judío, hijo de alguien que estuvo en un campo de concentración, o si eres descendiente, si eres hijo de un güey que escapó de un gulag en la Unión Soviética, aún así ellos dicen que estás dentro de los privilegiados, porque a efectos sociales se te identifica como blanco y por lo tanto se te trata como blanco. Esa es la teoría general de la interseccionalidad. ¿Por qué la interseccionalidad me parece más peligrosa que todos los demás pseudo teorías postmodernistas? Me parece que es más terrible porque hace una ilusión de justicia perfecta, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuántas son las mujeres lesbianas trans negras de una sociedad determinada? El 0.01%. Es decir, que en una empresa de 1000 empleados tiene que existir necesariamente una trabajadora que sea una mujer negra, lesbiana, trans. Y si no, toda la organización es considerada xeno-lesbo-transfóbica. ¿Cómo ordenamos esta locura? Con 200 géneros, con aproximadamente 10 razas a simple vista, con un montón de variables que afectan, ¿no es cierto?, que hacen intersección, como dicen ellos, en tu identidad social. Que tampoco es válido eso, porque tu identidad social se tranza con muchas más cosas. Si dices la verdad, si dices mentiras, si eres una persona violenta, agresiva, si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres liberal, si eres mujeriego, si eres casto, si eres religioso, si eres ateo. Hay un montón de cosas más que determinan tu identidad social, muchas de las cuales tienen que ver con tu propia responsabilidad frente a cómo te comportas con el resto. Y es paradójico porque los mismos partidarios de la interseccionalidad agreden, atacan a los que no piensan como ellos, acusándolos de fascistas. Y les están imponiendo una identidad social que ellos no han asumido, porque no necesariamente para estar en desacuerdo con la interseccionalidad tenéis que ser fascista. Basta con que no te guste la interseccionalidad como teoría que explique las desigualdades a nivel de raza, género, etc. Por eso yo explicaba que la mujer blanca occidental, e incluso la mujer negra occidental, no puede desde la interseccionalidad hacer una crítica coherente y concreta del Islam, que trata pésimo a las mujeres, porque el musulmán es más oprimido según la interseccionalidad. Los musulmanes son más pobres, se encuentran hay más prejuicios contra ellos, la gente piensa que son terroristas, porque muchos de ellos lo son, y entonces se encuentran con una identidad social que está más cargada de víctima, de victimismo. Es decir,
al sobrevictimizar al musulmán ya no puedes criticar su postura y por lo tanto está bien que le pegue a las mujeres, no, es que es musulmán. Por eso vemos declaraciones de gente como esta ministra o esta diputada, creo que era de Suecia, que decía, es mejor que a las mujeres suecas las violen los musulmanes a que la violen los suecos, los hombres suecos. Es una declaración totalmente absurda, pero viene de la interseccionalidad. Eso es la interseccionalidad. Espero que haya quedado claro y ojalá que no haya muchas dudas. La verdad es que no sé si fui específicamente claro con esto. Tampoco intenté refutarla, más que nada describirla. Me parece una teoría tan absurda que no es necesario refutarla en serio, más allá de sus presunciones históricas que son erradas y equivocadas, ¿no es cierto? Como ya nombraba con el caso, por ejemplo, de la gente de Europa que fue esclavizada y asesinada en masa por parte de los musulmanes durante 900 años. Voy a dejar esto hasta acá y necesito recordarles que esto se financia con sus aportes y los aportes han estado flojos y yo estoy con serios problemas económicos de tanto hacerles videos. Y si les gusta ver mis videos, no les cuesta nada depositar una luquita, 2 luquitas o meterse al Patreon y poner $2, $3 y eso se suma con lo de los demás y se suma en masa y hacemos algo con lo que yo puedo trabajar, además de mejorar la calidad de mis intervenciones y de mis videos, de tener más tiempo también para editar mejor y además tener más tranquilidad económica para hacer esto de la mejor forma posible, poder investigar, poder leer más, poder tener unas opiniones una opinión mejor fundada sobre las cosas, que no creo que las que tenga estén insuficientemente fundadas, pero podría ser aún mejor, todo es perfectible, como decía el José Piñera. Así que los dejo hasta aquí, esto ha sido Capitalismo Revolucionario y buenas tardes. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.